el Evangelio eterno y sus profecías. En Isaías, en el capítulo 49 y el versículo 7 y 8. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te ha escogido. Capítulo 70, versículo 1. Súplica por la liberación. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen ay, ay. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, eres tú. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador, eres tú, oh Jehová, no te detengas. Ayuda mía y mi libertador, eres tú, oh Jehová, no te detengas. También a todos los apóstoles, de lo cual también quedaron las palabras para todos nosotros en esta tierra hasta la venida tuya, mi Señor. Oh Señor bendito, hoy día, Padre Santo, pareciera que estaríamos solos, pero no estamos. Señor, tú estás acá. Tú, mi Señor Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, tú estás abriendo, Señor, tu doctrina para nosotros oírte. Y tus ángeles que están llenos en esta iglesia que presides tú, mi Señor, escuchándote, Señor, tus palabras. Señor Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, bendito eres, porque tú, Señor, estás intercediendo allí en el santuario celestial por todas tus hijas y tus hijos, Señor, y aquellos que te conocieron y que siguen, Señor, la fe hacia ti y el perdón que tú nos darás, mi amado Señor Jesucristo. Bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor. Hoy día te exponemos, Señor, las cosas grandes y terribles que está pasando en este mundo, naciones y pueblos. Y hoy día te exponemos lo que sucede en nuestra nación. Oh Padre, hay mucho conflicto, mi Señor Dios, pero tú dices en tus mandamientos que estos ya son dolores de parto, que ya vienen todas las atribulaciones para esta humanidad, este mundo, si no se arrepiente a tiempo. Amadísimo Padre y Dios, mi Señor, te pedimos, Señor, por las autoridades que rigen esta nación, que arreglen, Señor, los problemas, que ya hay tantos muertos
quizás inocentes o culpables, Señor, solo usted lo sabe, Padre. Pero que ya no haya más derramamiento de sangre, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, te pedimos también por los pueblos, por aquellas autoridades que rigen, que solo en sus corazones solamente hay el mal, pero no hay nada de bueno, Señor, solo el mal. Amantísimo Padre Dios, pareciera que aligera ya, Señor, todas las atribulaciones, de lo cual tú nos haces saber a través de tus palabras, en tus santas escrituras, en tus santas leyes. Amante Padre Dios, protégenos a los que te conocemos, a los que te amamos y a los que seguimos, Señor, tras tus pasos. Protégenos, Señor, protégenos de esas flechas incendiarias de Satanás. Amantísimo Padre Dios, que no caigamos en esas ruinas, mi Señor. Te exponemos, Padre Santo, por la humanidad de este mundo, por aquellos que cada día siguen pecando, teniendo la oportunidad de su salvación, pero no quisieron arrepentirse, mi Señor. Oh Padre Santo, lo oyen con sus oídos, lo oyen, Señor, pero no quieren obedecer. Oh Padre Santo, ¿hasta cuándo, Señor, será estas atribulaciones que ya está en este planeta Tierra? Amantísimo Padre Dios, te lo pedimos, mi Señor, amante Padre Dios, si ha de hacerse ya tu voluntad, de que ya tomes cuenta a la raza humana de este mundo. Padre, te lo pedimos, que aligeres ya, Señor, antes que demasiadas cosas terribles vean nuestros ojos y oigan nuestros oídos. Oh amante Padre Dios, Señor, te pedimos por los enfermos, te pedimos, Señor, por Angelito que está en Arequipa y aquel mal tan terrible, de lo cual tú dices en tus escrituras, Señor, que eso ya es una de las plagas. Te pedimos por Josecito de este pueblo, Señor, también. Te pedimos por la hermana Marcelina, Señor, lárgala, Señor, desátala de sus ataduras que Satanás ha puesto, Señor, en ellos. Señor, suéltalo, Señor, con tu bendita misericordia de esas ligaduras terribles que están atados, Señor. Solo tú puedes salvarlos, solo tú puedes desatarlos, Señor, y hacerlos libres, Padre Santo. Amantísimo Padre Dios, todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo imploramos, Padre Santo, bendito y alabado sea, Señor, que se arregle todas estas cosas, Padre Santo, te los ponemos, Señor, a tu juicio, Padre mío. Tú eres el juez supremo, el juez único de todo este mundo, Señor. Te ponemos, Señor, en tus manos estará, Señor, la salvación de toda esta humanidad. Que te conozcan, que comiencen a trabajar y a andar en los caminos que tú nos has enseñado, Señor, en el camino del bien, en el camino de entender tus palabras, no transquiversalas, mi Señor Jesucristo bendito, y de decir la verdad, aunque en ello sea el dolor tan grande, pero preferible, Señor. Háblanos como nos sabes hablar siempre. Amante Padre Dios, perdona, Señor, a todos los que te conocen y te conocieron, pero se apartaron de ti. Perdónalos, Señor, y tráelos nuevamente a tu redil. Mi amantísimo Padre y Dios, Señor Jesucristo, te pedimos por todos nosotros que estamos aquí, Señor, que rogamos a ti, Señor, que nos perdones, Padre Santo, en nuestras caídas, porque somos también seres humanos. Pero tú eres un Padre amoroso que siempre, Señor, estás pendiente. Tus hermosos y lindos y preciosos ojitos puestos en nosotros. Oh, mi Señor Dios Todopoderoso, bendito eres y serás por siempre y para siempre, Señor. Oh, amante Padre Dios, te exponemos, Señor, a todas estas cosas que están sucediendo, que ya no
pueda ver nuestros ojos y no escuchar nuestros oídos, porque el sufrimiento es muy grande, Señor. Muy grande, porque pudiendo salvarse no se salvan. Oh amante Padre Dios, perdónalos y perdónanos también a nosotros. Bendito y alabado seas mi Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh Señor, oh mi Dios, llévanos por el camino de la luz, oh mi Señor. Llévanos por el camino de la luz, oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor Jesús. Toca, toca la puerta de nuestro corazón y abrir nuestro corazón. Pasa, pasa, Señor Jesús. Mora, mora en nuestro corazón. Mora, mora en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, haznos más tuyos, haznos más tuyos, oh mi Señor Jesús, oh mi Señor Jesús. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, nuestro pastor? Aquí, aquí esperamos tu voz para juntarnos tus ovejas a tu silbo, mi Señor Jesús, para juntarnos tus ovejas a tu silbo, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Astucia de los Gabonitas. Astucia de los Gabonitas. Astucia. Miren cómo es esa astucia. Vamos a ver qué dice el Señor sobre esa astucia. En la palabra de Dios, en el versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los ateos, amorreos, cananeos, fereceos, ebuseos y jebuseos. ¿Quiénes estaban todos? Estaban todos esos al lado que dice el Señor, al otro lado, que estaban a este lado, dice el Señor, estaban a este lado del Jordán, a este lado del Jordán, dice, todas las costas del mar. Y miren, todas estas que nos habla de todos estos reyes, hermanos. Sigue hablándonos el Señor en el versículo 2, dice, y se concertaron para pelear. Miren, o sea que ellos estaban todos unidos ahí, toditos esos reyes con esos pueblos, y se concertaron para pelear contra Josué e Israel,
O sea, todos estos reyes se amontonaron, se unieron toditos para pelear contra Josué. Y en el versículo 3 dice, mas los amorreos de Agabón, dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, dice, usaron de astucia, pues fueron y dice, y se fingieron embajadores. Miren, tenemos que entender lo que dice el versículo 3, más los amorreos de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai. Miren, o sea, ellos vieron y ellos también hacer lo mismo. Y usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos, miren lo que decían, sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, miren, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mogoso. Y vinieron a Josué, miren lo que hicieron, se pusieron harapos. ¿Para qué sería? ¿Para qué? Para engañarlos, porque dice astucia, para engañarlos. Se pusieron harapos, miren lo que hicieron. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y llegaron a él y a los de Israel. Nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Miren cómo es que es tremenda astucia. Miren la astucia del hombre. La astucia del hombre, miren, se pusieron zapatos viejos, vestidos viejos, un pan que no lo podían comer, y vinieron ahí para hacer una alianza. Hoy en día, ¿harán eso los hombres? ¿Cuántos harán también esta misma modalidad de esa astucia? Miren, ¿y qué dice? ¿Qué sigue hablándonos? Dice en el versículo 7, dice, y los de Israel, dice, respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Les dijo, miren, escuchen bien y lean bien ese versículo 7, que dice, y los de Israel, o sea, que los de Israel, los hijos de Dios estaban hablando, y dice, respondieron a los, dice, y los de Israel, respondieron a los heveos, dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y en el versículo 8 dice, y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les dijo Josué, el siervo de Dios. Y en el versículo 9 dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Miren, es lo que le vinieron a decir, que han oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Y qué hizo en Egipto? Los destruyó a todos, ¿no? Para que saliera su pueblo de Dios. Es lo que su pueblo de Dios estaba conduciéndolo. ¿Quién? Su siervo, que era Josué, ¿no? Por eso que le dicen, le responden así. Y en el versículo 10 dice, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, dice, a Sehón, rey de Hesbón, y Ogé, rey de Basán, que estaban en, dice, Astarot,
En el versículo 11, por lo cual vuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en nuestras manos provisiones para el camino, id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos nuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Miren qué preparados estaban. En el versículo 12, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí, ahora ya seco y mogoso. Pero miren lo que hicieron, porque era la astucia que ellos con esa astucia estaban viniendo al pueblo de Israel. Miren, en el versículo 13 dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí ya rotos también, están rotos también estos. Nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Miren, qué astucia. ¿Cómo se estaban preparando? Dice, miren, por causa de lo muy largo del camino, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué estaban haciendo? ¿Obedeciéndole a Dios o desobedeciendo los israelitas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién ha entendido? Desobedeciendo, porque no fueron a consultarle a Dios lo que estaba sucediendo en su pueblo. En el versículo 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, pasados 3 días después que hicieron alianza. Miren, habían jurado, los hizo pasar y habían jurado los príncipes en la congregación. Miren, y ahora, ¿qué pasará? Dice, pasado 3 días después, ¿qué hicieron? Que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Miren qué dice. ¿Qué dice ahí? Que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Miren, después de 3 días se dieron cuenta que eran sus vecinos. No habían venido de lejos como ellos estaban diciendo. Estaban mintiendo, estaban engañándolos. ¿Ya? Tenemos que entender eso. Entonces por eso dice, habitaba en medio de ellos. Y en el versículo 17, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabón, Gabira, Beerot, y Kiraet, y Jeraim. Eran sus ciudades. Y en el versículo 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Miren cómo los engañaron, y eran sus vecinos. Estaban al ladito, y sin embargo se hicieron que eran pobres, todos haraposos, con zapatos rotos, vestidos rotos, no tenían que comer, no tenían agua, no tenían nada. ¿Con qué tal astucia? Y ellos los hicieron jurar por Jehová. Miren cómo hicieron con esa astucia. Ahora vamos a ver qué nos sigue hablando más el Señor. En el versículo 19, ¿qué dice? Mas todos los príncipes respondieron, porque acá dice, la congregación murmuraba, hablaban la gente, la congregación, la gente de Israel, contra
eran los príncipes, claro, hablaban cómo habían jurado por Jehová Dios a toda esta gente que estaba engañándolos. Dice en el versículo 19 que dice: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. ¿Qué iban a tocar si ya habían jurado? Los hijos de Dios que los aceptaron. Miren, y ya entraron entre ellos. Miren esa astucia, por eso es que habla de la astucia. Y la astucia está en el ser humano, en este planeta Tierra también. Se vale de mucha astucia para hacer daño, para hacer sufrir, y se hace daño él mismo, esa misma persona, con esas astucias malévolas. Miren, en el versículo 20 dice: esto haremos con ellos. Dice, esto haremos con ellos. ¿Quién dice esto haremos? ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes? Miren lo que dice: esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Para que no venga ira. ¿El Señor se llena de ira o no? Sí. Ahí estaba hablando de la ira del Señor. El Señor tarda, pero no se olvida. Pero el ser humano rápido se olvida las cosas que hace malas. ¿Ve? Miren lo que dice. Dice, como dice el Señor, esto haremos, dijeron ellos. Ellos dijeron eso. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho, dijeron los israelitas. En el versículo 21, dijeron pues de ellos los príncipes, dice, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores. Miren lo que los dejaron vivir, pero ¿qué trabajo les dieron? Miren el trabajo que les dieron. Leñadores y aguadores para toda la congregación, dice, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. O sea, los aceptaron a todas estas familias, a estos pueblos, pero tenían que ser los leñadores y los aguadores. O sea, juntar la leña, traer la leña y traer el agua. En el versículo 22, y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros? Siendo así que moráis en medio de vosotros. Ahora pues, les dijo, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos a quienes corte la leña y saque el agua para la casa de mí. ¿Qué dijo? De mi Dios. De mi Dios. ¿Pero qué dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Malditos. Ajá. Maldito aquel que le mueve las cosas de Dios, el que no hace los mandamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, pero la raza humana no entiende por desconocimiento de sus mandamientos del Señor, que no entiende por su no entender, hermanos. En el versículo 24, ¿qué dice? Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que, miren lo que dice, y que había de destruir a todos los amorreos de la tierra delante de vosotros? Por esto
esto dice, temimos, por esto temimos, o sea, por esto, por lo que dijo, que tenía que terminar todos esos pueblos para entregarles a los hijos de Dios, que eran los israelitas. Por eso dicen ellos, por esto temimos, por esto ellos temieron, por esto temimos en gran manera, por nuestras vidas, a causa de vosotros hicimos esto, les dijeron a ellos. Esos pueblos que los engañó, les seguían diciendo esto. Por eso ellos temieron y hicieron eso. Ahora, en el versículo 25, ahora pues, henos, dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer, de nosotros hazlo. Ellos mismos se dieron cuenta que hicieran él. ¿Y qué haría Josué? Vamos a ver, ¿qué haría Josué? En el versículo 26, y él lo hizo así con ellos, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son, ¿hasta cuándo? Hasta hoy día, hermano. No dijo que ya pasó, no dijo que se terminó, sino dijo hasta hoy día. Lo que hace la astucia de los gabonitas. Ahora, hermanos, vamos a ver, para entender qué dice el Señor. Vamos a Deuteronomios, al capítulo 11 y versículo 29. Versículo 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Está ordenando ¿quién? Nuestro Señor. Está ordenando. O sea, hay la maldición del Señor cuando se hacen las cosas malas, hermano. Y eso lo padece el hombre, pero no entiende, no se arrepiente el hombre por el amor de Dios. En el mismo Deuteronomios, en el capítulo 27 y los versículos 11 y 14. 27, Deuteronomios 27. Busquemos para así entender la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 27 de Deuteronomio, y los versículos 11 y 14. 11 y 14. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios en el versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, dice en el 11. Y en el versículo que dijo 14, y en el versículo 14 que dice, y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artificio, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Dónde están las maldiciones, hermanos? ¿Dijo el Señor la maldición o no? Sí. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que entender cuando las cosas no se hacen bien. La mentira, el engaño y muchas cosas que salen por la lengua sin saber qué nos puede pasar. Y ahí ustedes pueden seguir, están ahí donde nos ha mandado el versículo 11, son las maldiciones del monte Ebal. Las maldiciones, hermanos, y ahí están todas las maldiciones hasta el versículo 26. Y lean qué
qué maldiciones, dice ahí el Señor. Malditos que dijo el Señor, maldito el que dice, deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que refiere el límite de su prójimo, y diría todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Y así siguen las maldiciones, hermanos. No hay las cosas que ustedes digan, aquí se queda todo. No, hermanos. Muy bien. Sigamos en Éxodo, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo, al capítulo 23 y el versículo 32. 23, 32. Versículo 32 de Éxodo, capítulo 23. Dice así la palabra de Dios: no harás alianza con ellos, ni con tus dioses. No harás alianza con ellos, ni con tus dioses. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Habían hecho la alianza con quién? Estaba diciendo, habían hecho la alianza con aquellos que vinieron a engañar con su astucia, porque ellos no adoraban a Dios, no adoraban al Señor el Altísimo, hermanos. Muy bien, y sigue en Éxodo mismo, en el capítulo 34 y el versículo 12. Y el versículo 12, ahí nomás, aquí está. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: guárdate de hacer alianza con los amorreos de la tierra. Guárdate de hacer alianza con los amorreos de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de qué, en medio de ti. Está hablando de esta tierra, hermanos, no de la que pasó, sino de esta tierra. ¿Qué dijo el Señor? Todo lo que está profetizado son sombras y símbolos para estos tiempos que estamos. Por eso miren lo que dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio, no sea tropezadero en medio de ti, en medio de ti. Y no hay cuantos que dicen, hablan y desaniman para que ellos son los tropezaderos, para que ustedes no entren en la tierra de Dios que nos da. Tierra que estamos viviendo ahorita nosotros. Conocerlo al Señor. Y ustedes pueden leer ahí, porque dice, miren, la advertencia contra la idolatría de Canaán. Contra la idolatría. Ustedes pueden, ya lo habíamos escudriñado, hermanos, hace tiempo. Si no estamos en los entendimientos, ¿no? En cada libro tenemos que saber de entender. Vamos a Deuteronomios, al capítulo 7 y el versículo 2. Deuteronomios, hermano. Capítulo 7 de Deuteronomios. Busquemos así para entender la palabra de vuestro Dios. Capítulo 7 y versículo 2 de Deuteronomios. 7 y versículo 2. Miren lo que dice en el versículo 2. Miren lo que dice. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Desobedecieron o no desobedecieron? Desobedecieron. Si se les advierte es como el hombre, si se le dice no hagas esto, pero lo hace. Mira, te va a pasar aquello, pero lo hace. Y lo hace. Pero ¿y entonces qué recibe? La maldición. Y en esa maldición viene su sufrimiento, ya sea a él o ya sea la generación que tiene. Es lo que tenemos que entender en la
fueron. Y hoy en día también no hay así, hermanos, en nuestro planeta Tierra. Naciones gobernantes que se llenan de astucia para llegar al poder y después hacen las maldades, pero no saben que solamente están destruyéndose ellos mismos, porque se están destruyendo, porque quién sabe qué están sufriendo ya y o qué van a sufrir de sus familias. Ellos mismos, es lo que tenemos que entender en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿entendemos? ¿Les hago entender lo que dice el Señor? Sí. Porque está escrito. Escrito está. Por eso el que me venga a hablar del Señor, si me habla a la ley y escrito está, le creeré yo. No voy a creer así nomás al hombre. Miren lo que hace el hombre. Por desconocimiento y todavía jura. Y se entregan a los placeres de las garras y la astucia de Satanás. Y después son las consecuencias. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Ahí hemos terminado profecías en el libro de Josué. Para el próximo sábado, que es mediante el estudio, el mismo Josué, en el capítulo 10, dice el versículo 1 hasta el versículo 43 es el estudio. Muy bien, hermanos. Vamos ahora al Segundo Testamento. Vamos ahora al Segundo Testamento, a San Lucas. Vamos a San Lucas. En el capítulo 18, de San Lucas. Estamos en los Hechos de los Apóstoles ahora. Estamos cuando estaba el Señor Jesús, nuestro Dios, aquí en la tierra, entre los hombres. Y que Él, después de su partida, hacia al santuario celestial, dejó todas sus palabras, sus testimonios, para que siguieran sus santos apóstoles, y de lo cual nosotros también seguimos. Muy bien, vamos entonces en el capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. De la viuda y el juez injusto. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. Estamos en el juez. ¿Ah? Tomen en cuenta, juez, viuda y juez injusto. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque en la oración está nuestra salvación. En la oración está que no caigamos, porque Satanás está siempre oliéndonos y rodeándonos a todo instante. Ese no duerme, día y noche. Entonces lo único que nos salva de estas acechanzas es la oración. La oración, hermanos. Muy bien, dice en el versículo 2, diciendo había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. ¿Ah? Ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. ¿Por qué no temen a Dios los jueces? Porque no conocen las santas escrituras, porque no lo leen, porque el Señor puso gobernantes, puso jueces en la tierra para su pueblo. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Y en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Le iba y le decía al juez, la viuda. En el versículo 4, y él no le quiso, dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, dijo el juez, dentro de sí, dijo el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya la aborrecía, tanto que venía a pedirle el favor, me es molesta, le haré justicia.
Recién dijo, tanto que la vi ahí, seguro la pobre viuda, llorando, suplicando, para que le hagan justicia, pero él era un injusto. Y dice, por eso dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me agote la paciencia. Y ustedes pueden entender, si le agota la paciencia, ¿qué haría ese juez? Y en el versículo 6 habla el Señor. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a el día, dice, a el día y noche. Se tardará, dice, se tardará en responderles. Miren, escuchen este versículo 7. Examínenlo bien, hermano. ¿Y acaso Dios no le hará justicia? Dios hace justicia. Dios hace justicia. Es lo que tenemos que entender. A sus escogidos que claman a el día, dice, día y noche. Se tardará en responderles, pero no se va a olvidar jamás el Señor. En el versículo 8 que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, dice, ¿qué dice? Hallará fe. ¿En dónde? En la tierra. ¿Ven, hermanos? Lo que dice el Señor. Muy bien. Ahora, sigamos así lo que dice el Señor aquí. La siguiente parábola. En el versículo 9, ¿qué dice? La parábola del fariseo y el publicano. Pero vamos a ver qué dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a San Mateo, hermanos. Vamos a San Mateo al capítulo 23. Capítulo 23. A San Mateo, capítulo 23. A ver, veremos dónde está el capítulo 23, 21, 23. Al capítulo 23 de San Mateo y el versículo 12. Versículo 12. 12. Miren la palabra de Dios que dice. A San Mateo 23. Dice, y el versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Qué era el juez? ¿Qué era ese juez? ¿Qué era? ¿Qué era él? ¿Era humilde? ¿Qué era ese juez? Era enaltecido, se enaltecía porque era juez. Él quería hacer lo que él quería porque era juez. Si él quería, hacía la justicia. Si no quería, no la hacía. Es lo que tenemos que entender en lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? El que se humilla será enaltecido. ¿Y quién era enaltecida? La viuda. El que se enaltece será humillado. Y el juez será enaltecido. Y la viuda era humilde. Vamos a San Lucas, al capítulo 14 y el versículo 11. 14, San Lucas, ahí nomás. Y el versículo 11. ¿Qué dice? Dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Ve? Cualquiera, así que si aquel que se pone bravo, enaltecido, porque es el señor juez, el señor gobernante, o el señor presidente, o el señor lo que sea, se enaltece, yo soy el señor fulano de tal, pero no ve por los humildes. Al contrario, al humilde lo humilla con sus palabras,
lo hace sufrir, pero él como humilde solamente se clama a Dios. Y él será enaltecido en el reino de Dios, mientras que aquel será ante Dios lo ponga donde el gusano no muere. Hermanos, ven lo que nos habla el Señor, hermanos. Muy bien. Vamos a ver ahora la parábola del fariseo y el publicano. Vamos en el mismo capítulo 18 y el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola. El Señor hablaba por parábolas. ¿Por qué creen que hablaba el Señor en parábolas, hermanos? ¿Por qué creen? Porque viéndolo, lo que hacía con sus ojos y oyendo con sus oídos, no entendían. Pero sí entendían. Pero no querían realmente creer en su corazón que era el Dios vivo que estaba en la tierra. Era el Dios que les daba de comer el pan, era el Dios que les daba sus sanaciones, era el Dios que les quitaba los demonios que tenían en sus cuerpos. Y no creían. Por eso dice así. En el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo pues, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y no hay tantos que dicen así, no soy ladrón. Ladrón es aquel que aunque sea alce una paja de lo ajeno, es un ladrón para Dios, porque el Señor no dijo que hace lo que no le corresponde, tome lo que le corresponde y no lo que no le corresponde. Así sea una paja, es un ladrón para el Señor. Miren lo que dice, lo que decía este fariseo, que decía, era un publicano, que decía que no era, dice, hombre, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, al publicano, al humilde que estaba por ahí, ¿no? Seguramente. Al que amaba a Dios. Y dice, en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En el versículo 13, más el publicano, ahí está hablando, más el publicano está hablando. Más el publicano, eso, todo lo que decía, que ayunaba 2 veces a la semana, daba los diezmos, todo de lo que ganaba, decía el fariseo, con voz altiva, él da todo eso. Pero aquí el publicano, ahora, ¿qué dice el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no querría ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que el publicano estaba confesando, él se sentía pecador. Él no se enaltecía, sino decía que él era pecador. Estaba humilde en la presencia del Señor. Por eso es que él decía, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se humillaba con humildad, le pedía al Señor que era él un pecador.
En cambio, el fariseo, no era ladrón, se enaltecía, daba los diezmos, ¿no? En el versículo 14 dice, os digo, y ustedes deben entender ya cuando dice, os digo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. El publicano es el que se humilló, pero el fariseo se enalteció. Como muchos dicen, yo soy el fulano de tal. A veces son autoridades y dicen, no, me tienen que respetar porque yo soy fulano de tal. Y los demás humillarlos. Pero miren dónde van a ir a caer, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y sigue diciendo, miren, ahora, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos, nos mandó a San Lucas. Ahora vamos a San Mateo, al capítulo 19 y el versículo 13 y 15. San Mateo, capítulo 19, hermanos. Capítulo 19 de San Mateo. Ahí busquemos para que así entendamos la palabra de Dios. 19 y los versículos 13 y 15. 13 y 15. Había dicho, hermanos, acá, a donde habíamos terminado de lo que dice enaltecidos y humillados, terminó para que entendamos en el capítulo de San Lucas, hermanos. Entonces, para entender lo que nos va a hablar ahorita, nosotros tenemos que oírle al Señor estas palabras. Ahí nomás quédense, hermanos. Ahí nomás lo han marcado, ahí nomás quédense. Para entender lo que el Señor nos ha hablado, nos había hablado ya en San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 11. Para que vayamos a estos capítulos de San Mateo, vamos a ver qué nos dice el Señor. Jesús bendice a los niños. Ahí para entender. Entonces nosotros seguimos en el mismo capítulo 18 y el versículo 15. Versículo 15, hermanos. Jesús bendice a los niños. ¿Qué dice? Traía a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. ¿Qué dice? Les reprendieron. ¿Qué decía? ¿Qué hacían los niños ante el Señor? Miren lo que dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron, dice. Y en el versículo 16 dice, Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué dijo eso? De los tales es el reino de Dios. Porque de los niños es el reino de Dios. Pero también el grande tiene que volverse como los niños, para heredar el reino de Dios. Es lo que tenemos que entender. Estaba hablando en su parábola el Señor, que también ellos, a quien el Señor estaba con ellos, tenían que ser como los niños para heredar su reino. Y dice en el versículo 17, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, estaba diciendo el Señor que nosotros los grandes teníamos que volvernos como los niños para heredar el reino de los cielos. ¿Y dónde está para volvernos como los niños y que el Padre nos guíe y nos enseñe en su santa palabra, en las santas escrituras? Ahí está la palabra del Padre hacia sus hijos, que nos trata y nos dice y nos bendice como niños, hermanos. Muy bien, ¿ven? Ahora, vamos a San Mateo, al capítulo 19, ahora sí, y los versículos 13 y 15. 13 y 15, ahora sí.
13 y 15. Miren lo que dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Y en el versículo 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, el Señor se fue de allí después de haberlos bendecido. En San Marcos, vamos, al capítulo 10 de San Marcos. Capítulo 10, hermanos. Ya saben que está antes de San Lucas que estamos. Capítulo 10 de San Marcos. Capítulo 10. Y los versículos 13 y 16. 13 y 16, hermanos. De San Marcos, capítulo 10, y los versículos 13 y 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, reprendía a los que los presentaban a los padres, porque los padres llevaban a los niñitos al Señor Jesús para que los bendijera. Entonces, y los apóstoles reprendían a ellos. Es lo que tenemos que entender, porque esto en las parábolas que nos habla el Señor. Y en el versículo 16 dice, miren lo que dice, y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, ¿qué les hacía? Los bendecía. Así que el Señor está diciendo que Él también nos bendice a todos sus hijos, grandes y pequeños. Sí, tenemos que ser como los niños, hermanos. Volvernos como los niños, obedientes, y hacer las cosas como el Señor nos dice en sus santos mandamientos, hermanos. ¿Ven cómo está la palabra de Dios tan clarita para nosotros entenderla? Muy bien, en el mismo capítulo 18 de San Lucas, ahora vamos en el versículo 18, el joven rico. Miren, este joven rico, a ver, vamos a ver qué pasó con el joven rico en la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó el joven rico. En el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Porque nadie es bueno en esta tierra, solo Dios. Hermanos, pero podemos heredar el reino de Dios si nos volvemos al Señor en la fe de Jesús y obedeciendo los mandamientos de su ley. Y dice en el versículo 20, miren lo que dice. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Nuestro Señor. Nuestro Señor estaba diciendo esas palabras. Él dijo, está diciendo el joven rico, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren lo que dijo, desde mi juventud, dijo el joven rico. En el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué dice? Y ven y sígueme. ¿Habrá en este mundo que hará eso? Sí, puede haber, hermanos. Porque aquellos que no ambicionan más de lo que el Señor les ha dado, no ambicionan más y lo que le ha dado lo comparte. Lo comparte, hermano, con sus hijos de Dios. Con los buenos o con los malos lo comparte. No hace más tesoro, porque el tesoro lo hace en el cielo. Porque si lo hace en la tierra, quiere decir que tiene otras cosas que va haciendo.
va haciendo más tesoro, como va haciendo comprando yuntas, comprando chacra, comprando bienes y haciendo muchas cosas más. Pero cuando no, solamente hace el tesoro en el cielo y tiene lo necesario para que viva ese en la tierra, el que ama y obedece a Jesús nuestro Señor, que obedece sus mandamientos de su ley. Aquel es el que tiene el tesoro en el cielo, porque hace las cosas para Dios, no para los hombres, sino para Dios, no para Él enriquecerse, porque las riquezas, ahí no han visto muchos ricos que ya no saben ni lo que tienen, y vienen otros y se lo van robando, y ni siquiera se da cuenta que el hombre va envejeciendo y tiene que morir, y se va a ir ¿a dónde? Porque al cielo no va a heredar, se va a ir a donde la fosa de azufre, donde el gusano no muere, hermanos. Entonces en el versículo 23 que dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico ese joven, era muy rico. Y en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido, mucho dijo. Miren, el Señor lo estaba viendo, que se entristecía porque estaba acostumbrado a esa riqueza y no podía dejar esa riqueza para seguirlo al Señor. Por eso le dijo, y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque no pueden entrar, hermanos, porque la riqueza los tiene absorbidos. ¿Y quién les da toda esa riqueza para no heredar el reino de Dios? Satanás, porque lo tiene entretenido. Ya le da, Satanás también le da la riqueza. Ya le dio para que compre una yunta, ya le dio para que compre una parcela, ya le dio para que compre una tienda, ya le dio para que construya una casa, y total lo tiene en ese afán lo tiene. ¿Y cuándo va a heredar el reino de Dios? ¿Cuándo? Nunca. Si solamente está en esos afanes, en el afán que me voy para acá, aunque sea para irse a pasear, para hacer lo que quiere. Pero no lo busca al Señor, no busca su salvación, no busca el reino de Dios. Entonces, miren lo que dice. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Que de entrar un rico en el reino de Dios. Yo conozco mucha gente de eso. Ya no saben ni lo que tienen, pero no quieren conocer al Señor. No quieren compartirlo. En el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los que oyeron, porque él estaba hablando, estaba predicando el Señor. Estaba predicando a cantidad de los que lo seguían, hermanos. Seguían, miles y miles le seguían al Señor. Porque él predicaba a campo abierto. También iba a la sinagoga, pero predicaba a campo abierto a todos, a grandes y a pequeños, a mujeres y a hombres, y a todos, hermanos. ¿Y qué le dijeron? Y dice en el versículo 20, y él les dijo, lo que es posible para los, miren, dice en el versículo 26, ¿no? Dijeron, y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es posible para los hombres, es posible ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Quién era Pedro? Su apóstol. En el versículo 29, y él les dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de ¿qué? De Dios. De Dios. Nadie. Porque todos están prendados de todo y siguiendo
perder el reino de Dios. Pero ¿cuál es el seguir el reino de Dios, hermanos? Es seguir escudriñando su palabra y entendiendo lo que dice y poniéndolo por obra, obedeciendo, hermanos, obedeciendo. Si dice no mates, no mato. Si dice no te emborraches, no me emborracho. Si dice no adulteres, no adulteres. Si dice, bueno, no robes, no robes. Pide perdón a Dios y dice, Señor, lo hice porque no sabía, pero ahora que sí, no más lo voy a hacer porque tus mandamientos me dicen esto. Pero el hombre por desconocimiento entra y hace lo que quiere. El Señor pone gobernantes en este mundo, pero el gobernante no sabe nada de la palabra de Dios, de sus leyes, de sus ordenanzas, de sus decretos. Y entra y toma lo que no es de él, pero ¿qué le espera? ¿Qué le espera este pobre hombre, hermano? Y miren lo que dice en el versículo 30: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué dijo eso el Señor? ¿Por qué dijo? Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el Señor para entender. Vamos a San Mateo, al capítulo 19, hermanos. San Mateo, capítulo 19. Ahí, San Mateo, capítulo 19, y los versículos 16 y 30. 16 y 30, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, le dijo. Y en el versículo 30, hermanos, y en el versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Qué le dijo? Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Y dónde está eso? Está en el joven rico, hermanos, en el joven rico. ¿Y dónde está lo que dice? ¿Qué dice el Señor? Aquí está donde dice el Señor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida que eterna. Hermanos, pero hay muchos asujetados. Por eso este desconocimiento, hermanos, este desconocimiento de la palabra de Dios va a llevar a la generación a la perdición, hermanos. Amén, hermanitos. Vamos a San Marcos, al capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. A veces me tengo que salir del tema para que ustedes entiendan. Capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. 10, hermanos. Al capítulo 10 de San Marcos. Y los versículos 17 y 31. 17 y 31. De San Marcos. 17 y 31. Miren lo que dice. En el 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y encantado, dice, y encantado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y en el versículo, ¿qué dijo? En el versículo 31, ¿qué dijo el Señor? Dice así: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros, hermanos. O sea que muchos llegarán de los últimos, porque entenderán mejor de los que ya saben y no obedecen lo que dice Dios. Muchos últimos correrán y realmente cumplirán y serán salvos, cuando todo tuvieron en sus ojos, en sus manos, en sus oídos, pero no obedecieron, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Muy bien. Sigamos para terminar la palabra de nuestro Dios que nos está hablando en el mismo capítulo 18 y el versículo 31. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Vamos a ver qué nos dice el Señor de su muerte, hermanos. Ya nos ha hablado la parábola de la viuda y el juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano. Jesús bendice a los niños y el joven rico. Ahora, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En el versículo 31 del capítulo 18 de San Lucas dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba escrito ya el padecimiento del Hijo del Hombre, hermanos? ¿Dónde? Cuando estaba aquí en la tierra, o antes de que Él viniera. Antes que Él viniera. Antes de que Él viniera. Antes de que Él viniera. Por eso está profetizado, hermanos. Por eso es que está profetizado. Y en el versículo 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Miren lo que iban a hacer con el Señor. Miren lo que estaba profetizado. Y dice: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Así como ahora, hermanos, así como ahora cierran sus ojos este pueblo, cierran sus ojos a la verdad de su salvación. ¿Qué le dirá este pueblo cuando esté frente a los que van a juzgar delante del Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que ustedes también tienen la obligación de decirles sin cansancio a sus vecinos, a sus parientes, aunque ellos se burlen de ustedes, porque no se burlan de ustedes, sino se burlan de nuestro Señor, Dios el Creador. Eso es lo que tenemos que entender en las palabras de Dios, que dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Así como en aquel tiempo, igualmente está ahora, hermanos. Igualmente está ahora, hermanos. Yo no les digo, sino nos está hablando hoy día el Señor, para entender lo que Él nos ha hablado el Señor, nuevamente, que anuncia su muerte. Vamos a Éxodo, capítulo 20, hermanos. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Volvamos así a profecías. Capítulo 20. Éxodo, capítulo 20 y versículo 14. Y versículo 14, hermanos. ¿Qué dice? La palabra de Dios en Éxodo 20, que son los mandamientos de su ley, que son los mandatos de Dios, que son todas sus leyes. Dice así, en el versículo que dijo el Señor, en el versículo, capítulo 20 y versículo 14, dice así:
no cometerás, ¿qué dice? Adulterio, dice así. Deuteronomios capítulo 5 y versículo 18. Estamos, así nos lleva para que entendamos. Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomios capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 de Deuteronomios. Busquemos, está después de Números. Deuteronomios capítulo 5, para entender la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 5 de Deuteronomios y el versículo 18, dice así la palabra de Dios. ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? No cometerás adulterio. Ay, muy bien, dice así, no cometerás adulterio. Y estamos también en los 10 mandamientos. Así que los que no han estudiado los 10 mandamientos, estudien nuevamente en Deuteronomios capítulo 5 y en Éxodo capítulo 20, hermanos. Muy bien, ahora vamos a Éxodo, al capítulo 20 y el versículo 13. Éxodo capítulo 20, nuevamente regresemos ahí, hermanos. Capítulo 20 de Éxodo, capítulo 20, para que así entendamos la palabra de Dios. Al capítulo 20 de Éxodo y el versículo 13. Y el versículo 13, ¿qué dice en sus Biblias? No matarás. Ya sí, no matarás. Estamos en los 10 mandamientos. Vamos nuevamente a Deuteronomios capítulo 5 y versículo 17. Deuteronomios capítulo 5, no lo pierdan, capítulo 5 y versículo 17. Vamos nuevamente, hermanos, ahí. Versículo 5 y versículo 17 de Deuteronomios. ¿Qué dice? No matarás. No matarás. Estamos en los mandamientos de su ley. Vamos nuevamente a Éxodo, capítulo 20 y versículo 16. Capítulo 20 y versículo 16. ¿Qué dice? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cuántos hay que mienten y mienten sin saber nada? No pueden ver ni conversar con una persona y dicen, ya está hablando mal. Ya está hablando mal. Y no está hablando. Pero ya lo está acusando ¿de qué? De que está siempre hablando mal. La persona, de aquellas personas de su prójimo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo el Señor? En Éxodo y capítulo 16, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, dice en los mandamientos. Deuteronomios capítulo 5 y versículo 20. Y ahí nomás ya tengan abiertos los mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 20. ¿Qué dice? No dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Y versículo 12, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Honra, sí. En el capítulo 20 y versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Eso quiere decir para los hijos, que honren a sus padres, que no los hagan llorar, que no los hagan sufrir, que se acuerden trayéndoles aunque sea una amiguita de pan, que ni siquiera con el pensamiento, porque hace de cuenta que están deshonrando al Señor, el Creador, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 5 y versículo 16. Deuteronomios capítulo 5 y versículo 16. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, hermanos. Son los mandamientos. Ahora vamos a San Mateo, al capítulo 20 y el versículo 17 y 19. Ahora vamos al Segundo Testamento, cuando estaba acá el Señor Jesucristo entre los hombres, hermanos. San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Vamos a ver, ahora sí, vamos a San Mateo, a donde estaba nuestro Señor entre nosotros.
San Mateo capítulo 20 y los versículos 17 y 19. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿qué les diría el Señor? No lo dice aquí. A ver, versículo, ¿dónde estamos? 17 y 19. Pero yo les voy a leer también el 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. En el versículo 19 que nos habla el Señor, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día ¿qué? Resucitará. Mas al tercer día resucitará. ¿A quién los entregaron? ¿Quién fueron los que los mataron, hermanos? ¿Quiénes? Aquellos mismos a quienes el Señor sanó de sus enfermedades, aquellos que le sacó los demonios que tenían en sus cuerpos, aquellos que eran leprosos, aquel endemoniado de Gadara, aquella mujer que estaba encorvada 18 años, aquel que curó cuando estaba en la sinagoga, que curó el hombre de la mano seca en un día sábado, dio de comer a los 5,000 hombres y mujeres y niños. Aquellos mismos gritaban que largasen a Barrabás, a un hombre cruel, a un hombre asesino, a un hombre malvado, y que matasen al Dios, al Hijo Inmaculado, nuestro Señor Jesucristo, al Dios único, al Salvador. Sin piedad gritaban los gentiles: matad, decían, a Jesús. Se olvidaron de aquello que hizo el Señor por ellos. ¿Por qué? Porque no entendieron nada, porque estaban en sus ojos cegados y su corazón engrosado, así como ahora que se les dice de su salvación, pero están ciegos y sus corazones están engrosados de tanta cosa mala que comen, de tantas cosas malas en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, y actúan, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender en la palabra del Señor que nos habla acá, hermanos. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 10. Vamos a San Marcos, hermanos, al capítulo 10, para que entendamos la palabra del Señor y nos arrepintamos a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Al capítulo 10 y los versículos 32 y 34. 32 y 34. Dice así la palabra de Dios. Muy bien. Y en el versículo 34, ¿qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice en el versículo 34. Pero yo les voy a leer, dice el 33, lo que dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y en el versículo 34, y les dice: y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué dijo cuando dijo que pasaba con sus apóstoles por Jerusalén, donde él caminaba, y vía los grandes edificios? ¿Qué decía el Señor? Decía el Señor: ¿veis estos edificios? Les decía, derribadlos, decía. Y les decía: y en 3 días lo levantaré. Y todos pensaban, si han devorado, que dijo que pasaba, dice el Señor, por una gran iglesia que habían hecho, o sea, una sinagoga grande, y habían demorado muchos años, y dijo: derribad. Por eso le dijo: este edificio, y en 3 días lo levantaré. Y todos dijeron: si hemos estado más de 40 años haciendo este edificio, y en 3 días lo va a levantar. El Señor no se refería al edificio de piedra y barro, se refería a Él,
a ese templo, que lo iban a matar y al tercer día Él iba a resucitar. Al tercer día Él iba a estar nuevamente entre los hombres en este planeta Tierra y después subir al trono al lado del Padre Dios Jehová. Eso es lo que quiso decir en estas palabras nuestro Señor. Y esto no entendieron y no entienden como ahora, hermanos. Piensan que ahora pueden hacer lo que quieren y no tienen pena por su espíritu, por su cuerpo, porque este cuerpo va a volver a resucitar si se mueren, para dar cumplimiento, como dice el Señor, a sus mandamientos de la ley, al juicio. ¿Y qué vamos a decir en ese juicio? ¿Qué vamos a decir en ese juicio? ¿Que no sabían? Sabían, hermano. Sabían muy bien. Pero ahí recién vendrá, como dice, el crujir de dientes y el llanto. Y el Señor dirá: apartaos de mí, por hombres hacedores del mal. Afuera los perros. Ay, hermanos, hemos terminado este santo evangelio, hermanos. Hoy día hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. Ahora, vamos a las Santas Escrituras, hermanos. Vamos a Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel, vamos al profeta Daniel. Capítulo 8 de Daniel y versículo 14. Y versículo 14. Miren, la palabra de Dios que inspiró para Daniel, su profeta. Dice así: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Purificado. Hermanos, hasta acá vamos a dejar, pero esto vamos a estudiarlo bien, pero ustedes pueden escudriñar, hermanos. Ahí nos vamos a quedar para el siguiente sábado, que no nos alcanza ahí, para tener un poquito de todo, porque ahí ustedes se quedan, porque vamos a continuar el próximo sábado, hermanos, próximo sábado. Aquí también les voy a escudriñar en los eventos de los últimos días que estamos viviendo. En la página 115, dice así: la ciudad de Nueva York. Dios nos ha ejecutado su ira sin misericordia. Dios no ha ejecutado. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en el gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día, hermanos. Ahí nos vamos a dejar, y para el próximo vamos a escudriñar más allá, hermanos. Ahí, porque vamos a orar. Necesitamos saber muchas cosas, hermanos de Dios. Si ustedes supieran las cosas que el Señor nos dice en su palabra, y que nosotros, hermanos, solamente la salvación está, hermanos, escudriñar la palabra de Dios sin cansancio, hermanos, a todo momento, a todo instante, y enseñar a nuestra familia, enseñar a nuestros vecinos, aunque ellos se burlen de ustedes. Creen ellos que se están burlando de ustedes, pero de ustedes no, se están burlando de Dios. Bienaventurado aquel que hace los mandamientos y obedece de Dios. Bienaventurado es aquel que lo proclama, los mandamientos de nuestro Dios. ¿Y qué será para aquel que no lo quiere oír y que no quiere obedecer? Amén, hermanos. Amén. Gracias, Padre Santo, que tú estás entre nosotros, porque tú has venido con tu corte de tus ángeles, Padre mío. Y tú tienes que bendecirnos, Padre Santo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para hablar de ti, Señor. Oh Padre mío, gracias por estar entre
Padre mío. Y si ves algo incorrecto, corrígenos, como ese Padre amoroso que eres tú, Señor. Corrígenos con ese amor que tú nos corriges, porque somos tus hijos y somos seres humanos en esta tierra. Amante Padre Dios, bendito eres por siempre y para siempre. Señor, haznos tuyos. Queremos estar en esas mansiones doradas donde tú estás, mi Señor, en el santuario bendito, para que tú seas siempre como eres y serás siempre nuestro pastor, amantísimo Padre y Dios. Bendito eres por siempre, mi Señor. Bendice a las hermanas que no han venido. Bendícelas por donde estén, Señor. Recuérdales que hoy día es tu santo sábado y que deben de guardar, Señor, tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, Padre mío, hoy día, Señor. Oh amantísimo Padre Dios, Señor, también, Señor, adorado nuestro, socorre, Señor, al necesitado. Dale la sanación a los enfermos, Padre mío. En este día te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor. Tócale, Señor, sus heridas, sus huesos, su sangre, su hígado, todo su cuerpo, su dolencia, Señor. Y sánalos, Padre. Perdona a sus padres, perdónalos a todos ellos, a la familia, porque no saben lo que hacen, Señor. Pero dale la sanación, dale al angelito, Señor. Dale esa sanación, Padre Santo. Dale a Josecito, Señor. A esa criatura, Padre Santo. Dale, Señor, la sanación. A la hermanita que también está. Cúrale su dolencia, Señor. Y a todos nosotros que quizás de una manera idiota sentimos algo, Padre. Pero también, Señor, tócanos con tu manito sanadora, amante Padre Dios. Así como tú, Señor, sanabas a tus, en aquellos tiempos cuando estabas aquí en esta tierra, como el Hijo de Dios. Y tú sanabas a todos los que tú habías creado. Igual también, hazlo ahora, Padre mío. Hazlo ahora también, Señor. Hazlo por Josecito, hazlo por Angelito. Amantísimo Padre mío y Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Derrama, Señor, las bendiciones sobre todos nosotros que estamos aquí de rodillas, implorándote, Señor, la sanación de tus hijos. Bendícelos también, Padre, a sus padres, a sus familias y a todos, Señor. Bendice al mundo entero, especialmente a los que no te conocen. Hazlos tuyos, Señor. Y si hacen cosas malas, porque no saben nada de ti, pero hazlos tuyos, Padre mío. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, oh Dios. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh Señor, oh mi Dios, llévanos por el camino de la luz, oh mi Señor. Llévanos por el camino de la luz, oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor. Amén, Padre mío. Amén, Señor. Tócame también a mi Padre Santo, mi gargantita, mi Dios precioso, para alabarte, para cantarte las alabanzas, mi Padre y Dios. Amoroso Padre, bendícenos a cada uno de nosotros hoy día hasta la puesta del sol y bendícenos toda la semana, del mes y todo lo que tú quieras
mi Dios. Bendito eres, mi Señor. Gloria a ti. Gloria en las alturas. Gloria en las alturas al Dios viviente, mi Señor Dios Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor.